Salgo de casa y dejo todo atrás. Estoy dispuesto a todo con el Señor. Hoy le obedezco porque es Dios amor. Soy peregrino siguiendo a José. Confío en Dios sin importar el camino. Sé que hay un plan de amor para mí, que al final me salvará de Egipto. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Nubes de fieles van hacia Él. Testigos de amor cuentan con su vida esta historia hasta la eternidad. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Soy peregrino con gente de a pie, santos sencillos que esparcen la fe. En Dios el Padre, en Jesús y el Espíritu, pueblo de Dios, iglesia peregrina. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Sé bien en quién creo con toda certeza. Unido al canto de María, los apóstoles proclamo la fe. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Mis queridos peregrinos, muy buenos días. Hoy tenemos un programa especial que no es estrictamente de nuestro recorrido cuaresmal, pero les voy a decir por qué lo he querido tener y lo hago con muchísimo gusto, con muchísimo cariño, esperando que les sea de alguna utilidad. En estas semanas de peregrinación he estado en contacto y en comunicación con muchos de ustedes. Muchísimos, diría yo, a través de email, a través de WhatsApp, a través del teléfono. Yo quiero agradecerles mucho su confianza, quiero agradecerles esta intercomunicación que vamos teniendo porque me ayuda mucho, me abre los ojos, me enseña muchas cosas, me edifica. Y se la agradezco de corazón. Hay muchísimas cosas lindas y positivas y quiero subrayarlo porque no vayan a creer por lo que quiero decirles hoy que soy pesimista o estoy triste o estoy enojado, en absoluto. Me gustaría aportar un poquito de luz a la situación que estamos viviendo en general en el mundo en este momento y quizá también sugerir algún punto de vista que les pueda ser de utilidad. Entonces, repito, muchas cosas hermosas, edificantes, positivas, constructivas, lindas, de todo tipo. Pero me ha llamado la atención el número de mensajes que expresan una serie de situaciones o sentimientos negativos. Quiero enumerarlos brevemente. Uno,
es incertidumbre, mucha incertidumbre, no tenemos cosas ciertas, como que vemos el futuro, el pasado, nuestra situación familiar, en una situación que nos causa conflicto, no tenemos serenidad, incertidumbre, mucho pesimismo. Hay gente que está sufriendo mucho de pesimismo y lo entiendo perfectamente. Habría motivos para ver las cosas con pesimismo. Muchas personas, sobre todo familias, que constatan que han perdido el control de sus hijos, incluso jovencitos, niños. Y desde luego, para muchos de ustedes, sobre todo hablando de la fe y hablando de la moral, aunque nuestra peregrinación es más de fe que de moral, pero hay muchas interconexiones y muchas personas sienten conflictualizada su vida porque ven que en su familia, en sus seres cercanos, hay gentes que ya no piensan como ellos, que se han apartado, que siguen otras creencias, otras religiones, otros estilos de vida, etcétera, etcétera, otros valores. Entonces, esto me ha ido delineando una cierta percepción que yo quiero compartir fraternamente con ustedes. Quiero encomendárselo a San José, ¿verdad? Dado que estamos en su novena, y pedirle a Dios que nos ilumine. Espero que les sea de alguna utilidad. Esta es una introducción, he hecho 2 introducciones y están un poco inconexas, espero que me perdonen, pero les voy a decir por qué. El tema de que quiero hablarles es un tema fundamentalmente antropológico, es decir, de nuestro ser como personas humanas, de nuestra vida, de nuestra estructura humana. Pero he tomado ideas de algo que se ha creado en Israel y que les voy a introducir ahora, que es el riego por goteo. El riego por goteo es una tecnología para la agricultura, estrictamente. Es una tecnología creada, inventada en Israel, desarrollada fundamentalmente en Israel, no me consta de otras partes, y que consiste en una cosa muy sencilla: encauzar el agua a través de una gotita a una planta y a través de esa planta alimentarla, a través de esa gotita alimentar la planta y con ello obtener resultados magníficos. No me voy a extender porque grabamos en la carretera este tema del riego por goteo, que además es interesantísimo desde el punto de vista tecnológico, agrícola, incluso para los recursos mundiales, para el futuro de la humanidad, la alimentación, etcétera. Vamos un momento a ver este tema del riego por goteo y luego vamos a concluir en el tema que quiero compartirles. Mis queridos peregrinos, estamos por iniciar un programa especial. Es un especial, es un extra de nuestra peregrinación y espero poder transmitirles en este programa algo que traigo en mi corazón desde hace tiempo y que creo que el Espíritu Santo me está golpeando un poco. Espero poder transmitirles suficientemente esta idea, a ver si nos ayuda en nuestra vida como seres humanos, como ciudadanos, como familias y como todo. Miren, nos hemos parado en la primera salida que encontramos en medio del desierto, entre Judea y Galilea. Estamos pasando un poco la zona de Samaria, les vamos a mostrar imágenes con el dron, etcétera. Y me he querido parar aquí porque aquí se ve la maravilla, el milagro, entre comillas, milagro que ha hecho Israel en el desierto. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que toda esta zona era un desierto completamente estéril e inhóspito, y la tecnología que inventaron en Israel, es decir, el así llamado riego por goteo,
y ahora les voy a contar un poco la historia porque es muy interesante, ha transformado estos desiertos en un vergel, en una fuente de economía, de subsistencia que hace de Israel una potencia mundial, tanto en el mundo de la agricultura como del comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una empresa importantísima en este tema que se llama Netafim y que hace un par de años compró una empresa mexicana. Si hay mexicanos que me están viendo, a lo mejor han leído alguna noticia sobre esta empresa Netafim del riego por goteo. Quiero decirles cómo surgió el riego por goteo. Según cuenta la historia y la visión de esta empresa Netafim. Un señor judío estaba un día en París y vio un bulevar muy bonito, precioso, arbolado, y le llamó la atención que en medio del bulevar uno de los árboles era mucho más grande que los demás. Entonces se quedó extrañado, estuvo observando, reflexionando, bueno, ¿por qué? Se acercó a ver este árbol y notó que al lado de este árbol había un tubo medio roto. Y de ese tubo salía una gotita de agua constante, y ahí intuyó la maravilla del riego por goteo. ¿Qué significa el riego por goteo? Miren, aquí les voy a enseñar. Tienen aquí muchísimos tubos. No sé, estamos en medio de la nada. Aquí hay una empresa bastante rústica, por cierto. Y vean todos estos tubos. Y en el desierto, incluso ahora mismo, el gobierno de Israel está metiendo toda una red de tuberías de agua, tubos muy grandes que luego se dividen en unas redes más pequeñas y así se van caminando. Y miren, al final cada uno, estas grandes redes de agua llegan al lado de cada árbol, y estos tubos alrededor de un árbol tienen unos agujeritos que obviamente van regulando, depende de la planta, depende de la altura, depende de los años, depende de la cultivación. Yo quiero suponer que no es lo mismo verduras que palmeras de dátiles. No es lo mismo un naranjo, que es un árbol más o menos bajo, que jitomates o melones. Han desarrollado toda esta tecnología maravillosamente, pero al final el concepto es el mismo. De los grandes tubos de agua se van reduciendo y a la planta le llega un tubito, y de ese tubito está saliendo una gotita al lado de la planta, y esa gotita tiene muchas ventajas. La primera, el riego tradicional, que es el riego rodado, se evapora muchísima agua y se riegan muchas zonas que son inútiles. Entonces se ahorra muchísima agua. Segundo, si esas aguas las tratan adecuadamente, ahí ponen los nutrimentos para las plantas, los herbicidas y toda una serie de elementos para que esta planta reciba todo el alimento, entre comillas, que necesita, de modo que pueda producir más y crecer mejor y no tener un yerbal aquí alrededor que hay que estar limpiando y trabajando, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a recapitular. El concepto nace de ver que un árbol creció muchísimo más que los demás. Y era ¿por qué? Porque tenía una gotita regando al lado constante. Entonces, no se trata de echar chorros de agua o de abrir zanjas de agua del riego rodado, que muchísima de esa agua se pierde, sino una gotita. Nosotros no lo vemos, pero esas gotitas que tiene este árbol bajan a la tierra y hacen lo que se llama un bulbo, es decir, una zona húmeda
más o menos grande, depende de la gotita, de la frecuencia y de la dimensión de la gotita, hacen un bulbo aquí abajo, y en ese bulbo, aunque estamos en medio del desierto, ese bulbo, esa zona húmeda, le da a la planta todo el nutrimento que requiere para crecer y para hacer mucho fruto. Vean qué maravilla, queridos hermanos, es impresionante. Aquí estamos en el valle del río Jordán y ustedes pueden recorrer kilómetros y kilómetros. Yo no sé cuántas palmeras hay, pero les puedo asegurar que son millones de palmeras, millones de árboles, y cada una de estas palmeras, según tengo entendido, produce aproximadamente unos 250 o 300 kilos de dátiles al año. No vamos ahora a entrar en el tema de las palmeras porque es secundario. Lo que me importa y lo que me interesa es el riego por goteo. Vamos a terminar aquí de momento nuestra grabación. Vamos a seguir nuestro camino porque vamos camino de Magdala y tenemos que hacer toda una serie de trabajos ahí, ediciones para nuestra peregrinación. Y allá me gustaría aplicar el concepto a lo que está ocurriendo en el mundo actualmente y eventualmente lo que nos está ocurriendo a todos en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras familias, en la sociedad, en la iglesia, etcétera, etcétera. No nos despedimos, vamos a ir a Magdala y ahí continuamos esta conversación. Queridos hermanos, después de haber visto este tema hermoso del riego por goteo, este milagro que ha realizado Israel, quiero venir ahora a nuestro tema. El ser humano está compuesto fundamentalmente de dos grandes componentes. Estoy haciendo una grande simplificación, pero quiero que me entiendan. Dos grandes componentes. Un componente es cómo nacemos. Nuestra estructura humana, intelectual, psicológica, afectiva, emocional, fisiológica, que nos da la naturaleza. Así nacemos todos los seres humanos de todos los tiempos y así seguiremos naciendo, porque eso no lo puede cambiar nadie. La naturaleza con que yo nazco. El otro grande componente es la cultura, es decir, todo lo que yo adquiero. Desde el día 1 en que uno nace, ya tiene uno que ver con la cultura. Porque llega la abuelita, ¡ay, qué lindo mi nietecito! Me da 20 besos. A lo mejor en Irlanda me darían un beso, en México me dan 25. Empezamos ya en un plano cultural donde la estructura que me da la naturaleza se va conformando, se va llenando de contenidos. Unos contenidos son prácticos, materiales. Unos contenidos son afectivos, emotivos, psicológicos, unos contenidos son culturales, otros contenidos son intelectuales, profesionales y llámenlo todo lo que quieran. Entonces, ser humano, la mitad es la naturaleza, lo que yo soy por nacimiento, por naturaleza, lo que es mi ser, así como nacemos todos, y la otra mitad es adquirido. Un grande profesor nos hacía una comparación, dice, si nacen dos gemelos idénticos, y a uno se lo llevan y lo meten en una tribu de África, y al otro se lo llevan y lo hacen vivir en Nueva York, esos dos gemelos idénticos con el paso del tiempo van a ser muy diversos. ¿Por qué? Porque lo adquirido, además de que pueden ser diversos por naturaleza, cada persona es irrepetible, pero lo adquirido los va a hacer completamente diversos. Esto tiene una verdad antropológica, cultural importante.
todo lo que entra por mis sentidos me va a hacer bien o me va a hacer mal. Todo. Hay cosas muy explícitas. Mi mamá quiere que yo aprenda algo y me lo enseña. Hay cosas que uno absorbe del ambiente, de lo que ve, de lo que no ve. Les voy a poner un ejemplo. En nuestros centros de formación, en nuestros seminarios, hay muchos jardines, o intentamos que haya muchos jardines. Eso da una sensación de serenidad, de paz, de naturaleza, de armonía muy hermosa. Yo nunca lo vi así explícito, pero es lo que yo viví, lo que yo aprendí. Normal, todo lo que me entra por los sentidos me conforma, me hace que mi naturaleza se vaya encauzando por un lado o por otro, según lo que yo voy recibiendo. Todo lo que entra me hace un efecto positivo o negativo. No hay nada neutral. Todo lo que entra de fuera al ser humano le ayuda para bien o para mal. Voy a leer un pasaje del Evangelio del capítulo 15 de San Mateo. San Mateo 15, 19 y siguientes. Mateo 15, 19 y siguientes. Dice así: Doctrina sobre lo puro y lo impuro, se titula este párrafo. Luego llamó a la gente y les dijo: Oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Entonces se acercan los discípulos y le dicen: ¿Sabes que los fariseos se han escandalizado al oír tus palabras? Y les respondió: Toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Dejadlos, son ciegos que guían a ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Y sigue Jesús. Tomando Pedro la palabra, le dijo: Explícanos la parábola, Señor, ¿qué nos quisiste decir con esto? Él le dijo: ¿También vosotros estáis todavía sin inteligencia? ¿No habéis entendido lo que es el ser humano? ¿No habéis entendido la estructura del ser humano, su comportamiento? ¿No comprendéis que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y luego se echa al excusado? En cambio, lo que sale de la boca viene de dentro del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Eso es lo que contamina al hombre, que el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Ya les he platicado, hermanos, cómo Jesús entró en conflicto con la mentalidad religiosa de su tiempo. Ciertas interpretaciones de la moral, de la vida práctica, de la vida espiritual y religiosa, Jesús las quiso purificar. Pero aquí nos está diciendo una cosa importantísima. Además de que los alimentos no son impuros, eso ya lo vimos en diversas ocasiones y lo vamos a volver a ver a propósito del bautismo y el perdón de los pecados, pero aquí Jesús está diciendo una cosa. Miren, señores, en el corazón del ser humano hay semillas. Hay semillas buenas, hay semillas malas. Entonces, aquí quiero conectar el tema del riego por goteo. No crean que lo puse solamente para que vean paisajes de Israel. En el corazón humano hay semillas buenas y semillas malas. Las malas, ya las dijo Jesús, están aquí.
intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias, etc. Yo creo que esto lo podemos identificar con los famosos 7 pecados capitales, es decir, las 7 raíces de mal que hay en el corazón del ser humano y que lo llevan a actuar mal y a desviarse y a corromperse. También están las semillas buenas. Queridos hermanos, de nuestro corazón salen los actos de generosidad, de amor, de fidelidad, de santidad, de edificación del prójimo, de solidaridad y muchas cosas más salen del corazón humano. Entonces, a lo que voy, queridos amigos, queridos peregrinos, tenemos que tener cuidado de lo que nos entra por los sentidos, porque van a alimentar las semillas buenas o van a alimentar las semillas malas. Les voy a contar una historia simpática. Una de mis hermanas tenía un kinder, ya lo vendía hace muchos años. Y un día, en el recreo del kinder, niños de 5 años, 4, 5, 6 años, en el recreo del kinder se empezaron a pelear los niños, típico, ¿no? 2 empujones, uno le jaló el pelo, el otro le jaló la oreja y el otro le mordió la mano. Salió mi hermana a poner orden. A ver, niños, tranquilos, no se peleen, aquí nadie se pelea. A ver, ¿por qué se están peleando? Y le dice a uno, a ver, ¿tú por qué te estás peleando? Porque yo quiero ser el malo en el juego. ¿Y tú? Yo también quiero ser el malo. ¿Y tú? Yo también quiero ser el malo. Todos los niños de la banda querían ser el malo en el juego. Y yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿qué caricaturas, qué cartones animados, o qué películas, o qué ejemplos estarán viendo esos niños que todos quieren ser el malo de la película, el malo del juego? Queridos hermanos, ojo, atención, y esto vale para niños, jóvenes, adultos, gente mayor, ancianos, para todos. Si yo le pongo el riego por goteo a mi corazón en cosas malas, van a salir cosas malas. Si yo le pongo riego por goteo a las cosas buenas, van a salir cosas buenas. Se preguntarán ustedes por qué he querido hablar con ustedes de este tema hoy, en medio de nuestra peregrinación sobre la fe. Y quiero recordarles una de las cosas que dije en mis pláticas introductorias. En las pláticas introductorias yo les dije, ¿qué es lo que contiene el libro del catecismo, el catecismo de la Iglesia Católica? Y les mencioné 4 campos. Contiene las verdades que tenemos que creer, la fe, lo que estamos viendo en nuestra peregrinación. Segundo, contiene la explicación de los sacramentos, es decir, cómo celebramos la fe, cómo la vivimos y cómo recibimos y alimentamos la fe, sacramentos. Tercero, contiene la moral, es decir, los mandamientos de la ley de Dios, cuáles son, cómo se viven, qué implicaciones tienen, qué mecanismos tiene el ser humano para vivir el campo de la moral. Y el último les dije que era el campo de la oración, es decir, esas flores del árbol de la vida cristiana que es la oración, nuestra relación con Dios, nuestra espiritualidad, supuesta la fe y supuesta la moral y supuestos los sacramentos, cómo expreso, cómo vivo, cómo transmito mi vida de unión con Dios a través de la oración. Y les dije que eran 4 patas de una mesa, 4 patas de una mesa. Entonces, una mesa de 4 patas, también se lo dije,
A lo mejor le puedo quitar una pata y se mantiene en pie, en 3. Medio tembeleque y seguramente si le pongo un peso ahí donde le falta una pata, se me cae la mesa. Con 2 patas podría la mesa mantenerse en pie, pero con muchos equilibrios y con muchísima suerte. De verdad, tendrían que estar encontradas las patas, porque si le faltan las 2 de un lado, la mesa se cae. Puede ser que en 2 esquinas encontradas, con muchísimo equilibrio, la mesa se mantenga en pie, pero no, ciertamente no puedo ponerle nada porque se me desnivela la mesa y se me cae. Con una pata, ciertamente la mesa se cae por seguro, totalmente. Entonces, ¿por qué quiero decirles esto? Porque yo no puedo decir que tengo una grande fe si mis obras son malas o si no vivo mi fe. Hay una contradicción. ¿Por qué? Porque yo soy una persona única. Yo soy el que creo, yo soy el que actúo, yo soy el que oro, yo soy el que recibo los sacramentos. Si una de las patas me falta o se me rompe o se me desnivela, la mesa empieza a temblar. Y quiero decirles a este propósito que tenemos que ser muy cuidadosos, queridos hermanos, con el riego por goteo a nuestras almas. Tenemos que ser muy cuidadosos. Les voy a poner en los 4 campos del catecismo, que son los 4 campos de la vida humana, los temas que yo estoy viendo en los cuales peligramos, en los cuales estamos siendo atacados y por eso se nos cae la mesa. En la fe. En el campo de la fe hay un grande vacío. No se habla de Dios, no se habla de la Biblia, no se habla de la salvación, no se habla de la gracia, no se habla de la Sagrada Escritura, no se habla de la santidad, no se habla, es un silencio, como cuando uno entra a una sala de esas para grabar en radio donde no se oye nada. Así está nuestro mundo. En estos días muchas personas me han comentado: Padre, qué alegría escuchar cosas de la Biblia, escuchar cosas de la fe, porque sentimos que respiramos, sentimos que sobrevivimos, sentimos que tenemos oxígeno limpio y puro. En el campo de la fe, olvido total, silencio total. Por eso los esfuerzos de tantos grupos por quitar símbolos religiosos de todas partes, quitarlo todo. Antes, en muchos gobiernos, en muchos estados, las cosas se juraban sobre la Biblia. Ahora ya no, la Biblia no, eso es carca, eso es retrógrado, eso es hiperreligioso, eso no sé qué es. Ahora juran sobre qué, sobre un pedazo de periódico, no lo sé. En el campo de la fe, silencio total, vacío, nada. En el campo de los sacramentos, ahí temblamos mucho porque hay gente que sí los vive, los practica, los entiende, los conoce. Hay gente que los ha abandonado mucho. Entonces, si yo no riego la plantita de mi alma con los sacramentos que son la vida de gracia, obviamente esas semillas buenas se me quedan ahí estancadas, no germinan, no crecen, no florecen. En el campo de la moral, queridos hermanos, aquí es donde se me hace que estamos sufriendo todos los ataques posibles e imaginables. Y si se nos rompe la pata de la moral, nuestra mesa empieza a tambalearse. Miren, y me voy a referir ahora a los medios de comunicación en general y a las redes sociales. ¡Cuánta frivolidad! ¡Cuánta música obscena! ¿Cuántas imágenes
eróticas, pornográficas, etcétera, que nos están entrando y están alimentando ciertas semillas que tenemos todos en nuestro corazón. ¿Cuánto materialismo, pragmatismo, el triunfo entendido como triunfo material, ganar dinero, tener una casa inmensa, viajar mucho, los relojes de lujo, joyas, la moda, todo material, todo externo, todo tangible y espiritual, poco o nada. Queridos hermanos, les voy a decir una cosa que me llegó en un mensaje de uno de esos mensajes que estoy teniendo y que agradezco mucho. Me escribió un señor y me dice: Padre, estoy muy preocupado con sus catequesis. Yo dije: Santo Dios, ¿qué he hecho? Me dice: usted habla mucho del amor, y estaba yo hablando en esos días del amor de Cristo y del Espíritu Santo, Dios amor. Y me dice este señor: Padre, estoy preocupado porque la gente de hoy entiende por amor otra cosa totalmente distinta. Y yo dije: Santo Dios, pues es verdad. En muchos ambientes hablar de amor es hablar de sensualidad. Hablar de amor es hablar de sexo, en el peor de los sentidos. Queridos hermanos, la corrupción del lenguaje que nos confunde, que nos mete gato por liebre en el corazón, en la mente, en las decisiones. La famosa revolución sexual, es decir, yo tengo derecho a hacer lo que me dé la gana, con quien me dé la gana o cuando me dé la gana, y no nos lo dicen así. Pero en muchas series, en muchas películas, eso es lo que se ve y eso es lo que nos entra por los sentidos. Finalmente, entonces, en el creer vacío, en los sacramentos tambaleamos mucho. En la moral, muchas cosas contrarias a la moral recta, verdadera, ordenada, muchísimas cosas contrarias. Y en la oración ya no tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación y las redes sociales han ido metiéndose y ganando nuestro tiempo. Uno se despierta ahora a ver qué chats tengo. Díganme si no. Y se está acostando y a ver qué chats tengo. Debajo de la sábana estamos chateando o estamos viendo videitos o estamos mandándolos al vecino. Y eso es en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche. Basta que vean ustedes en una parada de autobuses. En una parada de autobuses, cuando la gente debía estar tranquila, esperando, conversando, todo el mundo está, dale que te pego. Y entonces, ¿cuándo dejamos tiempo para la oración? Para hablar con Dios, para hablar con nosotros mismos, para reflexionar nuestras convicciones, para tomar nuestras decisiones de vida, llevarlas a cabo. Queridos hermanos, no sé si he logrado expresarles mi preocupación y ahora, ¿en qué quiero concluir esto? Tenemos que hacer decisiones y opciones de vida personales y familiares. Tenemos que ponernos límites a muchas cosas personales y familiares y sociales. De la moralidad pública ya nadie da cuentas a nadie. De la moralidad pública nadie puede poner límites. En Estados Unidos hace unos años hubo un escándalo terrible de varios jovencitos que se pegaron a la pornografía en internet y acabaron suicidándose. Entonces asociaciones dijeron: oiga, hay que poner límites a esto. No, por favor. Nadie puede poner límites a la libertad de la persona, o sea que la libertad es el Dios eterno. Tenemos que ponernos límites a nosotros mismos, y repito, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, casados,
ancianos, gente mayor, no podemos ver, sentir, oír, escuchar, palpar, tocar, gustar, cualquier cosa, porque todo lo que nos entra por los sentidos nos hace bien o nos hace mal. Muchas de esas familias que se rompen, Queridos hermanos, ¿cuántas parejas yo conozco que se han roto por este tema? Él o ella comienza en una relación rara con otra persona y comienzan a mandarse fotos, invitaciones, se dan citas aquí y allá. Pero ¿de dónde nos vienen estas ideas? Nos vienen de películas, nos vienen de series, nos vienen de lecturas. Hace tiempo una amiga me decía que en el ambiente donde ella vivía y en el ambiente en que ella se movía, salió no sé si era una novela, un libro, y dice, no recuerdo el nombre, me gustaría citarlo, pero no lo recuerdo y no quiero inventar. Era un super hombre, ¿verdad? Guapísimo, que era un conquistador de mujeres, hacía y deshacía con todas las mujeres que se encontraba. Y ese libro lo leyeron tranquilamente muchísimas gentes del ambiente de esta amiga a que me estoy refiriendo. Decía esta amiga, padre, todo lo que dice ese libro son frivolidades, obscenidades, inmoralidad, es horroroso, todo el mundo lo leyó, todo el mundo lo comentaba, era la gran moda, y detrás de eso, problemas matrimoniales. El riego por goteo, queridos hermanos, el riego por goteo. En el corazón del ser humano, puede salir el santo más santo y el pecador más pecador. Tenemos que ser muy sensatos, hacer decisiones. Yo quiero saber cuándo llegará el tiempo en que uno apaga la televisión si sale una porquería. Y esa mentalidad así medio frívola, materialista, que se nos ha ido metiendo y que nos está cambiando el modo de pensar, el modo de sentir, el modo de razonar. Bien, queridos hermanos, no quiero extenderme. Simplemente quiero levantar una banderita que todavía no es roja, puede llegar a serlo, es anaranjada. Tenemos que cuidar nuestras almas, tenemos que cuidar a nuestros hijos, a nuestros nietos, nuestros ambientes, el ambiente educativo. Hay tanta violencia, tanta frivolidad, tanta materialismo, tanto hedonismo, tanta sexualidad que nos están haciendo mucho mal, nos están diezmando las familias, nos están diezmando las juventudes, nos están diezmando las vocaciones, nos están diezmando cantidad de cosas. Ojalá que cada uno de nosotros cierre completamente el grifo de las cosas negativas que le entran al corazón, a la mente y a los sentidos, y abra el grifo y el riego por goteo de las cosas santas, de las cosas buenas y edificantes. Quiero terminar con un ejemplo que me pasó a mí, no lo estoy hablando de quién sabe quién. Hace tiempo me empecé a habituar a ver las noticias. Ya, vamos a ver la noticia, es la hora de las noticias, y me empezó a entrar un aire medio depresivo, como pesimista, y qué horror, mira lo que pasó, y además es medio adictivo, ¿verdad? ¿En qué paró el tema de ayer? Fíjate lo que pasó, medio adictivo de las cosas sensacionalistas, negativas, hasta que me di cuenta que eran las noticias que me causaban mucho pesimismo, repito, casi un ambiente, una sensación medio depresiva. Queridos hermanos,
¿Qué está alimentando mi corazón, mi alma, mi mente, mis sentidos, mis gustos, mis decisiones? Ojalá que en este contexto que estamos viviendo de nuestra peregrinación en la fe, pudiéramos hacer opciones de vida. ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a leer? ¿Qué voy a escuchar en la música, en la televisión, en las redes sociales, en los libros, etcétera? Porque eso me va a condicionar completamente para bien, o me va a condicionar completamente, o me puede condicionar completamente para mal. Yo pongo esta reflexión a su consideración, lo hago con todo el corazón, fraternamente, espero que en el sentido más respetuoso posible, imaginable, pero quiero que seamos conscientes de la estructura del ser humano y que no nos horroricemos ni nos escandalicemos de que ocurran cosas cuando es lo que estamos sembrando. Es lo que estamos sembrando, y como bien dice la Escritura, el que siembra vientos cosecha tempestades. Queridos hermanos, pidámosle a Dios, pidámosle al Espíritu Santo, pidámosle a San José, a la Virgen, que volvamos todos a comprometernos con Dios para hacer un mundo mejor, una iglesia más santa, unas familias más sanas, más alegres, más educativas. Y yo creo que si nos vamos uniendo y vamos trabajando juntos y salimos adelante decididamente con nuestros valores, Dios nos va a bendecir mucho y podemos hacer algo muy, muy lindo. Que Dios los bendiga y que tengan un buen domingo. Muchas gracias. Me pidieron que explicara qué es la fe. Me di cuenta que no hallaba las palabras y tratando de encontrarlas lo dudé. ¿Qué es la fe? Es creer que hay algo más que nuestra vida. La confianza de saberme acompañar. Entender que por amor yo fui creado, que ni un alma está perdida. Creo en ti, más allá de lo que veo y lo invisible. Lo que creo conocer y lo imposible. Creo en ti, es por la fe que encontré la salvación, y es en la fe donde habita tu perdón. Yo tengo fe de que soy amado.